Comunidad, Avengers Doomsday acaba de soltar algunas de las imágenes más sorprendentes que hemos visto hasta ahora, y si empezamos a conectar todas las pistas, esta película podría ser muchísimo más grande de lo que imaginábamos, porque tenemos desde un posible inicio con el Spider-Man de Tobey Maguire junto a los X-Men, nuevas pistas sobre el Capitán América y la Tierra de los Cuatro Fantásticos, el regreso de Doctor Doom con su esperado traje blanco, y teorías que podrían revelar qué está preparando realmente Marvel para esta película. Y créanme, porque cuando empezamos a conectar todas estas piezas, hay una teoría en particular que podría cambiar completamente la forma en la que entendemos Avengers Doomsday. Así que hoy vamos a analizar todas las nuevas imágenes, las teorías más interesantes y todas las pistas que podrían estar escondiendo algo enorme, porque hay mucho de qué hablar. Así que comencemos. ¿Cómo están, comunidad de Mr. Cine? El día de hoy analizaremos las teorías más importantes de Avengers Doomsday y veremos si realmente tienen potencial o realmente solo son teorías que no llegarán a nada. Así que sin más que decir, comencemos. Empezamos con el que podría ser uno de los inicios más salvajes en la historia de Avengers, porque las nuevas imágenes en Avengers Doomsday podrían habernos dado pistas bastante importantes sobre lo que veremos durante los primeros minutos de la película. Según las filtraciones, la historia comenzará en la Tierra de Tobey Maguire, donde Spider-Man terminaría enfrentándose a varios miembros de los X-Men mientras una incursión amenaza con destruir este universo. Y aquí es donde las cosas se ponen todavía más interesantes, porque en estas imágenes aparece un objeto rojo brillante que encaja bastante con la descripción de la bomba antimateria de la que se había hablado anteriormente. La teoría es que Deadpool y Wolverine habrían colocado este dispositivo, mientras que Wolverine sería quien finalmente la active, provocando la destrucción de esta realidad. Y si eso no fuera suficiente, Magneto también tendría presencia durante este enfrentamiento, pero probablemente la imagen que más está llamando la atención es la de Tobey Maguire utilizando un traje de captura de movimiento, y esto podría tener una explicación bastante interesante. Si realmente estamos viendo el comienzo de Doomsday, Marvel podría estar utilizando esta secuencia para mostrarnos la destrucción de una de las realidades más importantes del multiverso desde la perspectiva de Spider-Man. Y si la película realmente comienza así, los hermanos Russo no estarían perdiendo absolutamente nada de tiempo para mostrarnos que esta vez el multiverso está en peligro de verdad. Y ahora pasamos a una de las teorías que podría explicar exactamente qué está haciendo el Capitán América en todo esto, porque una de las filtraciones más interesantes apunta a un encuentro entre Loki y Steve Rogers. Después de que Steve decidiera quedarse a vivir con Peggy Carter en el pasado, su existencia habría provocado una alteración en la línea temporal que eventualmente terminaría generando una nueva realidad. Y aquí es donde Doctor Doom entraría en escena. Según esta teoría, Doom estaría persiguiendo a Steve precisamente por las consecuencias que tuvo su decisión de quedarse con Peggy, pero antes de que pueda encontrarlo, Loki aparecería para rescatarlo y ofrecerle una salida. ¿Y a dónde lo llevaría? A la Tierra de los Cuatro Fantásticos. Y aquí tenemos una imagen que podría ser una pista enorme. En Los Cuatro Fantásticos, primeros pasos, existe una escena que algunos están relacionando con Steve Rogers y su hijo, lo que abriría la posibilidad de que esta familia ya estuviera viviendo dentro de la realidad de los Cuatro Fantásticos. Y si conectamos esto con el primer tráiler de Avengers Doomsday, aparece una teoría todavía más interesante. Recordemos que vemos a los Cuatro Fantásticos salir de una nave. Entonces, y si no fueran los únicos que llegan en ella, la teoría plantea que Capitán América y Thor podrían viajar junto a ellos, abandonando esta realidad para dirigirse finalmente hacia la Tierra 616. Y esto tendría mucho sentido narrativamente, porque explicaría cómo personajes que vienen de realidades completamente diferentes terminan formando parte del mismo conflicto. Pero hay algo todavía más interesante. Si Steve realmente está viviendo en el universo de los Cuatro Fantásticos, entonces Doom no estaría simplemente persiguiendo al Capitán América. Podría estar persiguiendo a toda una familia que nunca debió existir en esa realidad. Y eso cambiaría por completo la importancia de Steve Rogers dentro de Avengers Doomsday. Y junto con todo esto tenemos otro rumor que podría cambiar completamente la historia de Doctor Strange en Avengers Doomsday. Porque una nueva filtración sugiere que podríamos ver algo que nadie esperaba. Doctor Strange trabajando directamente para Doctor Doom. Y aunque de primeras parece prácticamente imposible, existe una teoría que conecta esto con el final de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Recordemos que al final de la película, Strange se marca junto a Clea hacia la dimensión oscura para solucionar una incursión, pues según esta teoría, Doom los encontraría allí. Pero en lugar de enfrentarse a ellos, Doom les ofrecería algo mucho más peligroso, convencerlos de que él es la única persona capaz de salvar el multiverso. Y aquí parece una pieza bastante importante. Doom habría estudiado el multiverso durante años y tendría conocimiento sobre las incursiones, incluso antes de que éstas comenzaran a convertirse en el gran problema que conocemos. Pero eso, dentro de la película, podría ser presentado prácticamente como el supuesto salvador del multiverso. Y esto nos lleva a una de las pistas más curiosas de todas, Boris. Uno de los personajes que formaría parte del equipo de Doom tiene un diseño que ha provocado muchísimas teorías, especialmente por un detalle de la máscara. Tiene una abertura bastante particular en la frente, y algunos creen que podría estar relacionada con el tercer ojo de Doctor Strange, que apareció al final del multiverso de la locura. Si esta teoría fuera cierta,
entonces Boris podría ser mucho más importante de lo que parece. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante, porque existe la posibilidad de que durante el tercer acto tengamos una gran revelación, con el rostro de Doom y el de Boris siendo mostrados frente a personajes como Capitán América y Thor. Y si Marvel realmente estuviera preparando algo así, esta revelación podría ser convertirse en uno de los momentos clave del final de Avengers Doomsday. Porque una cosa es que Doom sea el villano, pero otra completamente diferente sería descubrir que algunos de nuestros héroes llevan toda la película trabajando para él sin siquiera saberlo. Y es que, si lo pensamos, esta teoría tendría muchísimo sentido, porque si Doctor Doom realmente quiere construir el famoso Battleworld, necesitaría una cantidad de poder descomunal para unir los restos de diferentes realidades y crear su propio mundo. ¿Y quién mejor para ayudarlo a conseguirlo que Doctor Strange? Strange no solo conoce la magia a un nivel que prácticamente ningún otro personaje del MCU domina, sino que además tiene experiencia directa con el multiverso, las incursiones y las dimensiones alternativas. Así que Doom podría no necesitar a Strange como un simple aliado, podría necesitarlo como la pieza mágica que hace posible la creación del Battleworld. Y si ese fuera realmente el plan, entonces empezamos a entender por qué Doom estaría tan interesado en mantener a Strange a su lado. Y finalmente llegamos a una de las filtraciones que más podrían importar para el final de la película, el traje blanco de Doctor Doom. Porque este diseño no sería simplemente un cambio de apariencia. En los cómics, el traje blanco de Doom está asociado con algunas de sus versiones más poderosas, por lo que verlo aparecer durante el tramo final de Avengers Doomsday podría tener un significado bastante importante. La teoría es que Doom utilizaría ese traje después de conseguir el poder necesario para llegar a cabo su verdadero plan, convirtiéndose en una versión todavía más poderosa del personaje. Y aquí es donde todo empieza a encajar. Primero tenemos las incursiones, después del multiverso colapsando, luego Doctor Strange potencialmente ayudando a Doom, y finalmente Doom apareciendo con su traje blanco. ¿Y qué podría significar esto? Que todo lo que hemos visto durante la película podría estar llevando a un único momento, la creación del Battleworld. Y si Marvel realmente está construyendo la historia de esta manera, entonces Avengers Doomsday podría terminar justo cuando Doom finalmente consiga lo que llevaba toda la película buscando. Y eso nos dejaría con una pregunta enorme. ¿Qué demonios va a pasar cuando los Avengers despierten en el mundo creado por Doctor Doom? Y aquí es donde toda esta teoría podría conectar con una de las noticias más recientes de Marvel. Porque Avengers Endgame regresará a los cines bajo el título de Endgame Encore. Y esta nueva versión tendrá 4 minutos adicionales de metraje que servirán como conexión directa hacia Avengers Doomsday. Y aquí es donde tenemos una posibilidad bastante interesante. ¿Recuerdan la escena de Steve Rogers al final de Endgame? Pues si ese nuevo material continúa exactamente desde ahí, podríamos ver qué ocurrió realmente después de que Steve regresara al pasado para vivir junto a Peggy Carter. Y una de las teorías más interesantes es que lo que podría aparecer para llevarse a Steve hacia la Tierra de los Cuatro Fantásticos. Esto conectaría directamente con la teoría que vimos anteriormente y explicaría cómo Steve estaría involucrado en los acontecimientos de Doomsday. Y lo más interesante es que Marvel tiene la oportunidad de hacer algo que pocas veces hemos visto. Utilizar una película que hace 7 años para preparar directamente el comienzo de una nueva película de Avengers. Imaginen terminar en Endgame con Steve regresando con Peggy. Y después descubrir en esta nueva versión qué ocurrió realmente con él y cómo terminó siendo arrastrado nuevamente al conflicto del multiverso. Si esta escena realmente existe, Endgame Encore podría convertirse en una pieza muchísimo más importante de lo que parece. Porque quizá la historia de Doomsday no comienza en Doomsday, quizá comenzó hace 7 años, justo cuando Steve Rogers decidió volver con Peggy. Y hay un último detalle que podría hacer que toda esta teoría tenga todavía más sentido. En el tráiler de Avengers Doomsday, Sue Storm menciona que Doctor Doom lo perdió todo en algún momento de su vida. Y aquí parece una posibilidad bastante interesante. Y si Steve Rogers tiene algo que ver con eso, recordemos la teoría de que Steve, al decidir quedarse con Peggy Carter y alterar la línea temporal, habría creado una realidad completamente diferente. Una realidad en la que los acontecimientos que conocemos podrían haber ocurrido de otra manera. Ahora imaginemos que, dentro de esta nueva realidad, Doom perdió a las personas, el mundo e incluso la vida que tenía originalmente. Esto podría explicar por qué Doom está tan obsesionado con controlar el multiverso. Porque para él, las incursiones no serían simplemente una amenaza, serían las consecuencias de todo lo que perdió. Y si además descubre que una de las decisiones que desencadenó todo fue la de Steve Rogers, entonces tenemos algo mucho más personal que una simple batalla entre héroes y villanos. Doom no estaría buscando destruir el multiverso únicamente porque es un villano, estaría intentando reconstruir el mundo que perdió. Y quizá por eso Steve Rogers sea mucho más importante para la historia de Doomsday de lo que todos imaginábamos. Porque si esta teoría termina siendo cierta, el Capitán América podría ser, indirectamente, la razón por la que Doctor Doom se convirtió en Doctor Doom. Y después de conectar todas estas filtraciones, rumores y teorías, creo que queda bastante claro que Avengers Doomsday podría estar preparando algo muchísimo más grande de lo que imaginábamos. Tenemos la posible destrucción de la realidad de Tobey Maguire, los X-Men entrando en escena, Loki involucrado con Steve Rogers,
el Capitán América llegando a la Tierra de los Cuatro Fantásticos, Doctor Strange potencialmente trabajando junto a Doom, la creación de Battleworld y finalmente ese posible traje blanco que podría representar el verdadero poder de Victor Von Doom. Porque hay una teoría que, para mí, hace que todo esto sea todavía más interesante. Que Steve Rogers podría estar conectado directamente con la tragedia que convirtió a Doom en el villano que veremos en esta película. Y si Endgame Encore realmente utiliza sus minutos adicionales para mostrarnos qué ocurrió con Steve después de regresar al pasado, podríamos estar a punto de descubrir que una historia que comenzó en Endgame terminaría teniendo consecuencias enormes en Doomsday. Lo más interesante es que todavía estamos hablando de piezas de un rompecabezas. Quizá alguna de estas teorías terminen siendo completamente diferentes a lo que estamos imaginando. Pero si Marvel realmente está construyendo Doomsday de esta manera, entonces podríamos estar ante una película donde cada realidad, cada personaje y cada decisión del pasado tiene una consecuencia. Y ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Steve Rogers realmente podría estar relacionado con el origen de la historia de Doctor Doom? Los leo en los comentarios. Y si les gustó este análisis, suscríbanse al canal, porque cuando tengamos nuevas imágenes, filtraciones o noticias de Avengers Doomsday, estaremos aquí para analizarlas. Nos vemos en el próximo video. Todas las filtraciones de Avengers Doomsday pueden no ser reales, pero nos ayudan bastante a darnos una idea de lo que será la película, pues tenemos cosas bastante interesantes como el inicio con Tobey Maguire, que sería una locura, pues ya el internet ha explotado de memes sobre qué haría la gente si Tobey Maguire se va de este mundo en esa película, lo cual es muy bueno porque empezaría con un final bastante salvaje y ayudaría a mantener el tono de la película siendo una de las mejores de Avengers. O tal vez no, pues no le tengo tanta fe a esta película, pero sí pienso que no va a ser un mal producto. Eso sería todo, suscríbanse si quieren más contenido así y denle like. Eso me ayudaría a mantenerlos informados de todas las noticias de Marvel y DC. Ahora eso sería todo y sin más que decir, hasta luego.